Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer daros la bienvenida a este webinario que tiene como título Cómo mejorar nuestra vida a través de la alimentación. Y este webinario de hoy está especialmente dirigido, principalmente dirigido a personas afectadas por un cáncer de pulmón, pacientes, familiares, cuidadores, pero también damos la bienvenida a todas aquellas personas que sabemos que estáis al otro lado de la pantalla y que tenéis interés en el tema. Pues tantos a unos como a vosotros, pues esperamos que esta hora y cuarto que durará el webinario de hoy sea lo más útil y más provechosa para todos. Mi nombre es Diego Villalón, soy de la Fundación Más que Ideas y hoy voy a estar muy bien acompañado, como podéis ver en la pantalla. Y en primer lugar voy a presentaros, a dar paso para que os salude a Bernard Gaspar, que es presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. Muy buenas tardes, Bernard. Hola, muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que es un placer compartir estos espacios contigo y además, y esta es junto a otra persona profesional de referencia que hoy nos va a explicar muchas cosas que son de interés para todos nosotros, como es todo lo que tiene que ver con la alimentación, el estado nutricional después de un diagnóstico de cáncer de pulmón, como es Rocío Fonseca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Diego? Encantada de estar con vosotros. Bueno, es un placer darte la bienvenida, Rocío. Estamos con muchísimas ganas de escucharte bueno, en los primeros minutos vamos a explicar a las personas que nos estáis viendo, os vamos a explicar un poco más acerca de AECAP, acerca de Más que Ideas, pero antes de que te vayas unos minutos, Rocío, Bernard, ¿por qué son útiles este tipo de webinarios para las personas afectadas de un cáncer de pulmón? Bueno, pues son útiles este tipo de webinarios. Muchas gracias, Diego, por darme paso, porque, a ver, lo que se tratan es de resolver todas esas dudas y cuestiones bueno, que versan sobre la nutrición y la alimentación durante el diagnóstico de un cáncer de pulmón o incluso a veces, en muchos casos, como llevar una nutrición de forma saludable para evitar o como medio de prevención de determinadas enfermedades, ¿no? Creo que tener aquí a Rocío esta tarde es muy positivo, sobre todo para que la escuchen toda la gente que está en estos momentos conectadas, porque seguramente ella nos va a dar 4 pistas para que esas dudas que todos bueno, pues que todos los pacientes puedan tener y no pacientes sobre la nutrición, bueno, pues les puedan servir para bueno, para resolverlas, ¿no? Bueno, quería decir también que este webinario, bueno, hemos hecho este año este formato, pero que es el quinto de el Aprendiendo a Vivir Mejor con Cáncer de Pulmón, que como tú sabrás y siempre hemos hecho conjuntamente, Diego, ha sido por ciudades de España, pero que bueno, que este año, por el motivo que ha sido, lo estamos haciendo online, que seguramente, bueno, pues llegará a muchas más personas. Totalmente cierto. Es verdad, que todas las jornadas que hemos hecho, que si no me equivoco han sido en Zaragoza, Valencia, Santander y Valencia, hemos hablado de alimentación porque es muy importante. Y en Rocío, hoy tienes además un doble rol que para todos los que hemos ido o somos pacientes es fantástico porque eres dietista, nutricionista y oncóloga radioterápica. Pues bueno, cuéntanos un poco qué vamos a escuchar hoy. Bueno, pues estoy encantada de compartir este espacio porque al fin y al cabo es mi pasión, a lo que me dedico, y también me gustará comentar y compartir con la audiencia el por qué me dedico a ello y cómo llegué hasta aquí. Y bueno, pues mi objetivo fundamental es acercarles, ¿no?, a esa importancia de la alimentación, no solamente durante el proceso de la enfermedad, sino incluso antes, ¿no? Mucho más extensivo a cualquier persona que no esté pasando por un proceso oncológico. Y luego una serie de, bueno, pues de recomendaciones y de respuestas a temas más vinculados a la alimentación durante el proceso de la enfermedad. También resolveré o intentaré resolver algunas de las cuestiones que son más frecuentes en la consulta o en los pacientes con cáncer de pulmón o con cualquier otro tipo de cáncer, en cuanto a algunos tipos de dietas milagrosas, suplementos, temas de, bueno, productos naturales, todo esto que también está hoy muy en boca de todos y bueno, pues me gustaría también resolver
algunas dudas sobre ello para que quede todo bien claro, siempre desde el rigor científico, que es la base del trabajo que hacemos los que nos dedicamos a esto de forma profesional y certificada y cualificada, que es lo importante. Tenemos un montón de ganas de escucharte, pero Rocío, si nos permites, en 5 minutos volveremos contigo, ¿vale? Porque vamos a dar la oportunidad también a los que nos están escuchando a conocer un poco las organizaciones, pero eso sí, ya nos han llegado hasta varias preguntas y no ha empezado el webinario, así que creo que va a ser de mucha necesidad y que van a llegar más, así que esperamos sacar el máximo provecho de ti. Muchísimas gracias por tu contribución y por tu participación altruista, que siempre hay que decirlo. A vosotros. Bernard, pues, ¿qué te parece? Porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando conocerán más a EACAP, menos a EACAP, pero yo creo que también es el momento de que os conozcan un poquito más. Cuéntanos. Bueno, pues ACAP, con el acrónimo de ACAP, se conoce a una entidad sin ánimo de lucro, que es la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, que nació por y para pacientes de cáncer de pulmón. Nuestros objetivos fundamentales son el apoyo humano y psicológico a todos los afectados. Para nosotros, afectados no solamente son los pacientes que viven en primera persona la enfermedad, sino también todos sus familiares, incluso en muchas ocasiones todo su entorno. Apoyamos, por supuesto, e impulsamos la investigación, la innovación en los tratamientos, por supuesto, el diagnóstico precoz, que en esta enfermedad es fundamental porque se suele diagnosticar en estadios muy tardíos, y, por supuesto, también la defensa de los derechos de los pacientes con cáncer de pulmón, y unidos también conjuntamente con muchas asociaciones a los pacientes de cáncer en general. Bueno, la verdad es que nosotros somos una asociación de ámbito nacional, tenemos sede en Valencia, pero que bueno, estamos para ayudar, apoyar a todos los pacientes. Y si todos los que nos escuchan en estos momentos quieren saber mucho más sobre lo que es nuestra asociación, en qué trabajamos, qué actividades realizamos, como por ejemplo la de esta tarde, pues pueden visitar nuestra página web www.afectadosdecancerpulmón.com, y luego también pues visitar todas nuestras redes sociales que somos muy activos, y además vosotros lo sabéis que trabajamos muy a gusto con vosotros, Diego. Así es. Bueno, es lo mismo decimos, ¿eh? Es un placer siempre trabajar con asociaciones como la vuestra. Además, nos conocemos desde hace varios años y realmente os animamos a todos a que accedáis a la página web y contactéis con ellos. También os queremos explicar un poco para que nos conozcáis quiénes somos en la Fundación Más que Ideas. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, que somos relativamente jóvenes. Este año cumplimos 6 años, lo creamos varias personas que compartimos una experiencia común, que es haber sido diagnosticados de un cáncer. Y bueno, con esta organización nuestra misión fundamental es que las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Esto que a lo mejor queda como muy bonito, pero cómo se concreta, pues nosotros siempre decimos que una vez que te diagnostican una enfermedad seria como es un cáncer, es muy importante que estemos informados y que tengamos acceso a recursos de apoyo, a servicios de apoyo. Y por eso nosotros desde la Fundación Más que Ideas trabajamos en 3 líneas principales. Una de ellas es desarrollar proyectos de investigación social, porque es necesario que los propios pacientes nos digan lo que necesitan, lo que priorizan, lo que demandan, y por eso hacemos grupos focales, encuestas, estudios de todo tipo para captar cuáles son las necesidades de la sociedad en materia de salud. Hacemos muchas iniciativas de apoyo y de información a pacientes, no solo de cáncer, aunque casi todos nuestros proyectos van dirigidos a personas con cáncer y familiares, y hacemos pues vídeos, seminarios online, libros, hacemos jornadas informativas de diferentes enfermedades en muchas ciudades españolas, y hacemos foros de diálogo, porque ahí es donde entra nuestra tercera área de intervención de trabajo, y es que creemos que es muy importante generar puentes entre el colectivo de pacientes y el colectivo sanitario científico. Como bien decía Rocío antes, es muy importante acercar la información veraz, rigurosa, la que está probada científicamente, y nosotros lo que intentamos es suministrar esa información a la sociedad y hacerlo de una manera que sea entendible, porque muchas veces ya sabéis que la jerga es complicada, intentamos hacerlo así. Y como decía Bernard antes,
Pues bueno, llevamos años trabajando con AEACAP, con la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, en esta iniciativa, que no es nueva, como hemos dicho antes. Lo que pasa es que este año lo hemos pasado en formato online. Hoy comenzamos este ciclo, la semana que viene hacemos otro, para que lo sepáis, hacemos uno donde hablaremos sobre tratamientos y habrá más, pero todavía no lo podemos informar porque estamos preparándonos, pero tenéis que estar atentos tanto a Masquideas como a AEACAP, o bueno, mejor dicho, os mantendremos informados. Y esta iniciativa solo es posible también gracias al apoyo y colaboración de organizaciones como las que veis ahí abajo, que han hecho posible que hoy podamos estar aquí. Estamos hablando de empresas como Bristol Myers, Behringer, Medtronic, MSD, Novartis, Pfizer, Roche y Takeda. Desde aquí, realmente muchísimas gracias por apostar por iniciativas de apoyo a pacientes y familiares y por confiar una vez más en este proyecto. Y nada más, Rocío, te invitamos a poner la cámara de nuevo. Aquí estoy. Perfecto, pues Bernard, si quieres hacer el tránsito para que Rocío empiece y yo mientras, Rocío, te voy a hacer presentadora. Tú eres Rocío Fonseca, eres dietista nutricionista y oncóloga radioterápica del Centro Fonseca Vallejo de Nutrición Oncológica, ¿no? Bueno, pues tampoco que quisiéramos decir mucho más de ti, porque seguramente que lo vamos a descubrir esta tarde con las cosas que nos vas a contar, que seguramente son súper interesantes. Cuando quieras puedes empezar. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, sobre todo por darme la oportunidad de compartir este espacio con todos vosotros, toda la audiencia, todo el equipo. Y bueno, pues para mí es un placer porque, como decía antes, es mi pasión, es a lo que me dedico y lo que me gusta es poder ayudar a las personas a mejorar su salud, ¿no? Y ahora contaré un poquito más sobre mí y entenderéis por qué una persona siendo oncóloga finalmente se decide estudiar nutrición y dedicarse a la nutrición en el paciente oncológico. Bueno, pues cuando Diego y el equipo y la asociación me invitaron a participar, creo que no tardé ni 5 minutos en contestar y dije que sí, que contaran conmigo. Y bueno, en primer lugar siempre me gusta mostrar los conflictos de interés que puedo tener, es ninguno, es una colaboración totalmente altruista y bueno, aquí me gusta poner un poco los colegios oficiales a los que pertenezco, tanto al de Médicos de Madrid como al de Nutricionistas Dietistas de Madrid, en vías de formar parte de la Academia Española de Nutrición y bueno, pues trabajo con mi marca personal en Fonseca Vallejo Nutrición Oncológica de forma online y de forma presencial en el Centro de Especialidades Médicas HBN 39 en Madrid. Y siempre me gusta empezar hablando un poquito sobre mí, no porque sea egocéntrica para nada, simplemente porque me gusta acercarme a las personas que me están escuchando y romper un poco esa barrera o ese hielo que puede haber para que sepan, pues, la persona que tienen delante un poquito más sobre lo que es mi vida. Nací hace justo hoy, que por cierto cumplo años, en Algeciras, en la provincia de Cádiz, pero gran parte de mi vida la he pasado en Granada porque estudié allí la carrera de medicina y luego me formé allí y trabajé como oncóloga, concretamente en oncología radioterápica, que es mi especialidad, y estuve allí pues viviendo casi 11 años de mi vida, o sea que al fin y al cabo llevo un tercio de mi vida en Algeciras, un tercio en Granada y unos cuantos años ya también viviendo en Madrid y antes estuve viviendo fuera. Como sabéis, soy médico, soy oncóloga, pero además soy graduada en nutrición y dietética desde hace unos cuantos años y como muchos os preguntaréis por qué una oncóloga acaba siendo dietista nutricionista, pues bueno, básicamente durante mi ejercicio profesional en la consulta y en el hospital como oncóloga detecté una necesidad no cubierta a los pacientes oncológicos, que precisamente era la nutrición. Y bueno, pues debo deciros que realmente en medicina no nos enseñan nutrición. Nutrición es una carrera totalmente aparte, son 4 años de carrera universitaria que te certifica para poder dedicarte a esta profesión. Y bueno, pues cuando yo estaba en consulta y los pacientes, sobre todo los pacientes en tratamiento con radioterapia, en muchas circunstancias suelen estar en riesgo de desnutrición y muchos preguntan, ¿no? Bueno, doctora, ¿qué puedo comer? ¿Cómo debo alimentarme? Pues al final el médico no tiene esas herramientas necesarias para ayudar al paciente. En ese sentido,
puede controlar la enfermedad, puede curar la enfermedad si hay opción con la medicina, pero desde el punto de vista nutricional pues no tenemos la formación, ¿no? Entonces, bueno, pues el médico, como a muchos de los pacientes que nos estén escuchando les habrá pasado en este sentido, pues el oncólogo al final responde, bueno, pues con sentido común, el que puede y necesita es derivado al servicio de nutrición de su hospital si es que lo tienen. Y ahí, bueno, pues comienzan con una valoración y una abordaje nutricional, sí puede ser, ¿no? Pero a la mayoría de las ocasiones no sucede así y el paciente se encuentra muy desprotegido desde el punto de vista nutricional. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente había mucho por hacer y como al final lo que yo quería era, bueno, pues ayudar a los pacientes oncológicos desde la oncología o desde la nutrición, pues decidí bueno, inclinarme hacia ese lado de la nutrición, que además siempre me había gustado muchísimo, y decidí, pues, matricularme en la universidad mientras seguía trabajando y estudiar la carrera para poder dedicarme a ello con una formación profesional y certificada, ¿vale? Algunas palabras que me definen, algunas creo que me representan bastante, son sobre todo la vocación, y esto lo digo yo, pero también lo dice mucho mi familia, porque dicen que desde pequeña, y no tengo nadie médico en mi familia, siempre dice que quería ser médico, no sé por qué. Y bueno, la empatía, al final creo que la empatía es algo fundamental, no solamente en el ámbito sanitario, creo que en la vida debemos ser empáticos 100%, siempre ponernos en la piel de la persona que tenemos delante, no juzgar, y todo esto, si lo trasladamos al ámbito sanitario, pues nos deja tener una medicina o una sanidad mucho más humanizada, y esto creo que no debería perderse nunca jamás, ¿no? El rigor científico, fundamental, y os hablaré ahora en adelante de muchos temas que, bueno, pues están a la orden del día. Tenemos muchos medios de comunicación, mucho acceso a la comunicación, a la información y, bueno, pues esta información no siempre tiene el rigor científico que debería y tenemos que tener mucho cuidado y saber bien a quién nos dirigimos o a qué profesional debemos acudir cuando tenemos alguna necesidad no cubierta en todo nuestro proceso de enfermedad, sea la que sea, un cáncer o cualquier otra enfermedad. Y bueno, el tema del intrusismo laboral es algo que sobre todo en nutrición está a la orden del día. Hay muchísimas personas hoy en día con las redes sociales, con internet, es muchísimo más fácil encontrar gente que se hace pasar por nutricionista sin serlo, incluso médicos. Como digo, yo soy médico, soy oncóloga y no puedo ser nutricionista si no tengo un título universitario para ello. Y es por eso que yo decidí estudiarlo y creo que todo el que quisiera dedicarse a ello tendría que ser así porque es la ley. Entonces, desde los colegios profesionales de dietistas nutricionistas se está luchando mucho en este sentido porque no cualquier profesional sanitario, por ser sanitario, le da una certificación de hablar o de influenciar de alguna manera desde el punto de vista nutricional en ninguna persona porque puede poner en riesgo su salud. Y una frase que bueno, me define, me gusta decirlo siempre, ya me lo habéis escuchado, y es que una de mis pasiones es cuidar de la salud de mis pacientes, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo es lo que hago cada día y lo que me hace feliz. Me gusta siempre comenzar con esta cita de Hipócrates, que quizás muchos conocéis y quizás muchos, bueno, pues la habéis integrado en vuestro día a día, y es aquella que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y esto, bueno, pues es una frase muy relevante y que probablemente todos sabéis, ¿no? Que al final la alimentación influye muchísimo en nuestro estado de salud, pero no pongo esta cita precisamente en ese sentido porque quiero trasladaros un mensaje un poquito diferente por el contexto en el que estamos hablando, sobre todo en el cáncer. Y es que la nutrición no cura el cáncer. Es así. Y quien os cuente lo contrario os está mintiendo y debéis salir lo más rápido posible de las manos de esa persona, ¿vale? El cáncer lo puede curar si tiene cura y si no controla la enfermedad, la medicina. Y la nutrición en todo caso puede contribuir junto con la medicina a intentar lograr ese éxito terapéutico, que podemos hablar de curación o podemos hablar de control de la enfermedad. Pero la nutrición por sí sola, es decir, el brócoli luchando contra el cáncer, no tiene ninguna base científica ni ningún sentido defenderlo,
porque el tratamiento nutricional es algo totalmente complementario y paralelo y que puede aportar muchísimos beneficios, como veremos ahora, al paciente oncológico y a las personas en general, pero hablando de cáncer, al paciente oncológico, pero nunca jamás que nadie, por favor, se plantee, porque de verdad que lo he visto y lo he vivido, que nadie, por favor, se plantee dejar nunca un tratamiento activo médico, ya sea de quimio, radio, inmunoterapia, terapia dirigida, porque a alguien le ofrezca una terapia alternativa. Hablo de alimentación porque, bueno, pues es algo bastante común y frecuente, pero de verdad, la nutrición nunca va a curar un cáncer. Un alimento por sí solo, una dieta por sí sola, jamás va a curar una enfermedad, además, o sea que, y menos como el cáncer, ¿vale? Y es que, como decía antes, tenemos una realidad bastante equivocada de lo que es la nutrición oncológica o la nutrición relacionada con el cáncer, precisamente por lo que decía del acceso que tenemos a la información, que, como digo, muchas veces es información que no está contrastada científicamente o que no tiene ningún tipo de base científica, ¿vale? Pero bueno, hoy en día cualquiera puede escribir en Internet, en un blog, en cualquier sitio podemos escribir y contar lo que queramos y muchas veces, bueno, pues estas cosas empiezan a estar más perseguidas, pero no siempre como deberían, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado dónde buscamos la información y, como digo siempre, intentar buscar la información en un profesional que de verdad esté cualificado y certificado para ello. Y si puede tener los títulos bien cerca donde podáis verlos, yo ahora mismo no los tengo porque no estoy en mi consulta, pero los tengo para que todo el que venga a mi consulta los vea y así debería ser. Que nadie intente engañaros en este sentido, ¿vale? O sea, que siempre buscar las respuestas en profesionales que de verdad sean profesionales cualificados para ello, ¿vale? Otra palabra que ha hecho muchísimo daño en todo lo relacionado con la alimentación es la palabra anticáncer. ¿Cuántos de vosotros habéis visto, leído, escuchado el remedio anticáncer, mi dieta anticáncer? Cualquier alimentación anticáncer no debería llamarse así, porque realmente, bueno, pues podemos hablar de una alimentación variada, saludable, equilibrada, que nos puede ayudar a llevar, si lo sumamos a otras cosas, llevar un estilo de vida saludable, que es lo que nos pueda prevenir de tener ciertas enfermedades, nunca al 100%, porque, bueno, al final las enfermedades, muchas enfermedades y más el cáncer son multifactoriales, muchos de esos factores ni siquiera los conocemos, es decir, por mucho que nos cuidemos, muchas veces nos toca la papeleta sin haberla comprado, pero porque son factores que ni siquiera a lo mejor tenemos identificados o algunos que no podemos controlar. Cuando cumplimos años, el riesgo de tener un cáncer es mayor y en la edad no la podemos controlar. El sexo, hay ciertos cánceres que están más relacionados con un sexo o con otro y eso tampoco lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cosas en nuestros hábitos de vida y sí que están demostrados que tienen relación con el desarrollo de enfermedades como el cáncer, como puede ser el sobrepeso, la obesidad, hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, la falta de ejercicio físico, el estar en un peso que no es saludable para nuestra composición corporal, en fin, muchas cosas que sí que podemos incidir en ellas, pero que con esta palabra anticáncer se ha jugado mucho con, bueno, pues con la vulnerabilidad de las personas que están pasando por una enfermedad tan dura como es el cáncer, ¿vale? Y bueno, ya que hablar de la homeopatía, ¿no? De esa falsedad suprema. Lo siento si hay por aquí algún defensor de la homeopatía, pero siento deciros que no tiene ninguna base científica. Y bueno, pongo aquí un chiste que quizás es demasiado brusco, demasiado violento, pero realmente es así, ¿vale? Entonces, por favor, rigor y siempre acudir a profesionales que de verdad puedan ayudaros a mejorar vuestra salud y a luchar o enfrentaros a la enfermedad de forma segura. ¿Y qué es la nutrición oncológica? Porque mucha gente ni siquiera sabe que existe la nutrición oncológica. Bueno, la nutrición oncológica, al fin y al cabo, es una especialidad dentro de la nutrición clínica, es decir, hablamos de nutrición enfocada a enfermedades, en este caso, pues todo lo que es la valoración, el seguimiento, el abordaje nutricional de los pacientes que tienen cáncer, por eso se llama nutrición oncológica. ¿Y por qué es importante la nutrición para el paciente que al final es diagnosticado de cáncer, ya sea de pulmón o de cualquier otra localización? Bueno, pues aquí me gusta hablar de que una pequeña historia, y es que la oncología
ha cambiado muchísimo, pero muchísimo y muy rápido. Hace 10 años, y si hablo del cáncer de pulmón en concreto, a lo mejor un paciente tenía una supervivencia global estimada de 1 año y a día de hoy ese paciente puede vivir 10 años o más en el mismo estadio y todo de enfermedad que ese mismo paciente hace 10, 15 años, ¿vale? Porque, bueno, pues ha avanzado muchísimo la oncología en cuanto a desarrollo de nuevas terapias, terapias mucho más dirigidas. Ya sabéis, en el cáncer de pulmón, ese diagnóstico molecular que nos pone nombre, apellidos a la enfermedad y que nos puede permitir tratar la enfermedad de forma mucho más personalizada, ¿vale? Esas campañas de prevención, de diagnóstico precoz que hacen que, bueno, se estén diagnosticando a lo mejor más casos de cáncer, pero también en unos estadios más iniciales de enfermedad, lo cual puede potenciar que el paciente tenga más posibilidades de curarse y de vivir mucho más tiempo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Al final, el paciente hace unos cuantos años no tenía identificadas esas necesidades que hoy en día estamos viendo en el paciente con cáncer. El paciente oncológico hace 10, 15 años, 20, se ponía en manos de su oncólogo y pensaba que ya no tenía otra cosa más que poder aportar, ¿no? Hoy en día, con todos estos avances, el paciente oncológico, incluso muchas veces los tratamientos se encuentran bien y quieren seguir haciendo cosas por su vida, ¿no? Al final quieren seguir teniendo calidad de vida y todas esas cosas vienen relacionadas con la alimentación, con el ejercicio físico, con el estado emocional y todo esto es muy importante cuidarlo porque es una necesidad que el paciente tiene y que en muchos casos no está cubierta y que tiene la misma importancia y no menos que el tratamiento médico que se le puede dar al paciente, porque como digo siempre son terapias complementarias, son terapias que van en paralelo al tratamiento oncológico y que lo ideal sería poder trabajar de forma multidisciplinar en equipos donde el nutricionista, el psicólogo, incluso el entrenador físico que esté especializado en ejercicio oncológico pudieran formar parte. Hablo en los hospitales porque, bueno, a día de hoy pues tenemos que hacerlo en el ámbito privado porque en el ámbito público pues la figura del nutricionista, por ejemplo, a día de hoy no está bueno, instaurada de forma general en la mayoría de hospitales y bueno, es algo que esperemos que cambie. Pero al fin y al cabo, la nutrición es importante en el paciente oncológico porque es una herramienta fundamental para muchas cosas, pero como veis aquí los problemas relacionados con la malnutrición, esa pérdida de peso, incluso a veces el aumento de peso, acompaña a otros síntomas o a otras necesidades del paciente que hacen que su calidad de vida se vea muy deteriorada. Y por eso es muy importante cuidar la alimentación del paciente oncológico y por ende intentar luchar para que se mantenga en la medida de lo posible la mejor calidad de vida del paciente. Pero no solamente es importante por la calidad de vida del paciente, sino porque al final también se ha visto, y esto lo vemos en estudios, hay evidencia científica al respecto, el tratamiento nutricional o el abordaje nutricional del paciente oncológico nos va a permitir que el paciente pueda tolerar mejor los tratamientos, que no haya que parar tratamientos, ya sea de quimioterapia o de radioterapia, que no haya que cambiar terapias porque el paciente no pueda más de las toxicidades que está teniendo, que no haya que dejar de tratar a un paciente porque el paciente está desnutrido y ya no puede seguir en tratamiento. Aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de estar en el hospital encamado mucho más tiempo del que se debería. Por tanto, el estado nutricional del paciente oncológico importa y mucho y por tanto sería fundamental poder cuidarlo desde el principio diagnóstico de la enfermedad, que esto no me lo invento yo, esto lo dice la evidencia, lo dicen los estudios y debería hacerse de forma precoz, como digo, lo antes posible, incluso en el momento del diagnóstico el paciente ya debería tener una primera valoración nutricional para ver el punto de partida. Hay pacientes que desde el principio ya están o bien desnutridos, según el tipo de enfermedad que tengan, o en un riesgo muy importante de desnutrición. Otros pacientes, incluso por el tipo de tumor, tienen problemas de sobrepeso o de un estado de obesidad, que esto también hay que cuidarlo, hay que controlarlo y hay que manejarlo bien. Y además ese seguimiento del paciente oncológico a nivel nutricional debería hacerse a largo plazo. Y hablo a largo plazo, la evidencia nos dice que incluso hasta 6 meses después de haber terminado los tratamientos. O sea, no solamente hablamos de hacer una dieta a un paciente porque ahora mismo tenga diarrea o porque no pueda tragar, no hablamos de un seguimiento mucho más allá porque al final hay efectos adversos que son agudos, aparecen mientras se está teniendo el tratamiento, pero luego hay efectos agudos, efectos secundarios tardíos, incluso otros que son crónicos
y que nos pueden incidir, como veremos luego más adelante, en la forma de alimentarnos. Por tanto, es fundamental poder hacer ese seguimiento del paciente oncológico a largo plazo y por ello el nutricionista debería formar parte del equipo multidisciplinar porque, como digo, el resto de profesionales sanitarios no están formados ni preparados para desempeñar esta labor, ni siquiera la enfermería oncológica, que muchas veces hace también bueno, pues esta labor de recomendaciones, de consejos nutricionales, que está bien, mejor que nada, pero no es realmente lo que hay que hacer con el paciente. Hay que hacer un abordaje mucho más individualizado y mucho más personalizado de su estado nutricional, ¿vale? Porque todo esto al final, como decía, va a permitir que el paciente pueda tener una mejor tolerancia a los tratamientos, que su calidad de vida sea mejor, porque hay una persona que le está ayudando con la alimentación, nos alimentamos todos los días, muchas veces, pasamos prácticamente 7, 8 años de nuestra vida en equivalencia en tiempo comiendo, entonces en este proceso de la enfermedad es muy importante poder ayudar al paciente en todo el abordaje, ¿no? de la comida y de los síntomas que puedan ir apareciendo. Y esto también va a tener una repercusión como decía, en el posible éxito del tratamiento. No es lo mismo un paciente que tenga que abandonar una terapia porque está desnutrido y está en una situación de desnutrición reversible y ya no hay nada que hacer, que un paciente que tenga un buen abordaje nutricional no tenga que dejar sus terapias, pueda completar sus tratamientos y, por tanto, tenga mucha más probabilidad de curarse o de controlar su enfermedad en caso de que no tenga posibilidad de curación, ¿vale? Por tanto, luchamos y los nutricionistas que nos dedicamos a esto luchamos por estar dentro de los equipos multidisciplinares del paciente oncológico, estar desde el principio y, bueno, primero tenemos que estar los nutricionistas en el hospital público o en la sanidad pública y luego, una vez que estemos, pues ya podremos estar en los equipos multidisciplinares de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Pero se está haciendo mucho trabajo desde los colegios profesionales de dietistas nutricionistas y estamos luchando mucho por ello. Y mientras tanto, bueno, pues los que nos dedicamos a esto, pues lo hacemos, como decía, de forma privada. ¿Y qué puede aportar la nutrición a un paciente que le han diagnosticado, en este caso, un cáncer de pulmón? Esto va a depender mucho del momento de la enfermedad en que nos encontremos, porque al final los objetivos, las necesidades del paciente van a ser diferentes. Es un proceso dinámico, no es lo mismo un paciente que le acaban de diagnosticar la enfermedad y que se va a enfrentar a una serie de tratamientos. Bueno, pues el abordaje será diferente al paciente que ahora mismo está pasando por los tratamientos, tiene una serie de complicaciones o de efectos secundarios que le están impidiendo alimentarse bien, que le han provocado un estado de desnutrición. Entonces, todo esto, este abordaje es muy dependiente del momento en que nos encontremos de la enfermedad y es, como digo, un proceso muy dinámico. Cuando hoy el paciente tiene pérdida de apetito, mañana tiene diarrea y pasado tiene vómitos. Entonces, hay que hacer un seguimiento bueno, pues muy cercano, ir siempre adaptando el plan de alimentación y los seguimientos a la situación del paciente. Pero lo que nos puede aportar el tema de la alimentación, y lo hemos comentado antes, ¿no? Al final es evitar, por encima de todo, que el estado nutricional del paciente oncológico se deteriore, ¿vale? Porque nos va a impedir que el paciente a lo mejor pueda tratarse como debería desde el punto de vista oncológico. Nos puede permitir también que el paciente tenga menos efectos secundarios, si nos podemos anticipar incluso algunos efectos secundarios, podemos dar recomendaciones de cómo abordarlos, minimizarlos en la medida de lo posible y esto permitir que el paciente pueda seguir alimentándose, nutriéndose y que no caiga en ese estado de desnutrición que, bueno, pues nos alteraría todo de forma importante. Una parte también muy importante que hacemos desde la consulta de nutrición es esas recomendaciones específicas, ya hablamos de específicas cuando el paciente tiene un efecto secundario concreto y, bueno, pues como digo, se hacen una serie de abordajes específicos en función del síntoma que pueda tener ese paciente. Disminuir las complicaciones. Todo esto nos va a llevar a que el paciente tenga más posibilidades de que el tratamiento funcione y vaya bien, ¿no? Da mucha pena cuando un paciente tiene que dejar un tratamiento por una situación de desnutrición que está motivada por muchos factores, por la propia enfermedad, por los tratamientos que estamos recibiendo. Entonces, bueno, todo esto, si se hace un buen abordaje desde el principio, pues se puede minimizar el riesgo de llegar a estas situaciones. Y al final existen pacientes incluso que se han curado de la enfermedad, están libres de enfermedad y quieren, como hablaba también antes Diego, pues aprender a llevar una alimentación saludable para, pues,
tanto para recuperarse como para intentar minimizar en la medida de lo posible el riesgo de que pueda volver la enfermedad o de desarrollar otras enfermedades, ¿no? Al final, adquirir esos hábitos de alimentación saludable y de vida, porque al final la alimentación va ligada a dejar hábitos tóxicos, a hacer ejercicio físico, o sea, no es solamente la alimentación. Y el final de todo esto es, por supuesto, mejorar la calidad de vida del paciente. Y como os decía, son muchos los síntomas que se pueden presentar en los pacientes oncológicos que nos impidan o que impidan al paciente alimentarse de forma óptima. Y esto, bueno, fundamentalmente va a depender de factores como el tipo de enfermedad. No es lo mismo un cáncer de estómago que un cáncer de mama, ni en el tratamiento, ni en la localización, ni en las complicaciones que podemos tener. Incluso, como decía, hay enfermedades oncológicas que el principal problema que tienen es, al contrario, una malnutrición por exceso. Tienen sobrepeso, obesidad, y eso también hay que manejarlo porque también se ha visto en este tipo de tumores que el riesgo de que la enfermedad pueda volver una vez que se ha curado el paciente es mayor si el paciente no está en su peso saludable, no peso ideal, peso saludable. Y luego va a depender también, por supuesto, de los tratamientos que vaya a recibir el paciente: radioterapia, quimioterapia, cirugía, inmunoterapia, terapias dirigidas, todos con su mejor intención de curar la enfermedad, siempre van a tener unos efectos adversos, y muchos de ellos son efectos adversos que, como decía, van a impedir al paciente que se alimente de forma óptima y, por tanto, puedan aumentar el riesgo de desnutrición en ese paciente. Y fundamentalmente los principales trastornos nutricionales que nos podemos encontrar en los pacientes con cáncer, bueno, pues yo diría que sobre todo son los problemas de malnutrición, ya sea por exceso o por defecto. El problema de la malnutrición por defecto es que si llegamos a un grado de desnutrición muy importante, a veces es difícil de revertir la situación y, como decía, al final es muy triste ver cómo una persona no puede seguir con su tratamiento porque tiene un estado de desnutrición tan importante que al final incluso puede terminar en una consecuencia fatal, ¿no? Y los problemas de sobrenutrición, que no por ello menos importantes, también son frecuentes, sobre todo con algunos tipos de tumores más hormonodependientes, como puede ser el cáncer de mama, y también hay que pues abordarlos. Luego, los déficits de micronutrientes, que fundamentalmente se van a ver en la analítica y que se van a controlar, que se pueden controlar algunos de ellos con pautas de alimentación, otros habrá que suplementar, pero siempre que haya un diagnóstico. Y el tema de la microbiota intestinal, que es toda esa flora de bacterias que tenemos o de microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que son también muy importantes para nuestra salud, que pues también se pueden ver alterados por los tratamientos y es como un tema que está ahora muy de moda, ¿no? Y también hace falta un poco de formación más específica en temas de microbiota, pero también son situaciones que se pueden dar en el paciente oncológico y que si hay que tratarlas, pues también existen nutricionistas que se dedican específicamente a estos temas de microbiota intestinal. Las principales situaciones de riesgo nutricional, ¿esto qué significa? Pues son, como decía, los síntomas que pueden impedir al paciente alimentarse de forma óptima y que por ello pongan al paciente en cierta situación de riesgo de desnutrición, ¿vale? En cáncer de pulmón, de forma general, sé que hay mucha gente escuchándonos, cada uno tendrá su situación, personas que además puedan tener otra enfermedad y que hayan tenido otra serie de síntomas, pero así a grosso modo, porque tampoco podemos hablar de todo porque no tenemos tanto tiempo y estaría encantada de estar más tiempo aquí. Los principales síntomas o efectos adversos que producen los tratamientos relacionados con el cáncer de pulmón, o muchas veces la propia enfermedad, como digo, la propia enfermedad también segrega una serie de sustancias que van a provocar síntomas en el paciente, como pueden ser la astenia o ese cansancio patológico, esa falta de energía, ese no poder tirar de mi cuerpo para nada. Esa pérdida de apetito, la anorexia, no tiene nada que ver con la anorexia nerviosa, ¿vale? La anorexia es la pérdida de apetito, que también es muy frecuente. Las náuseas y los vómitos, el estreñimiento, incluso, en otras circunstancias la diarrea, los cambios de sabor, la pérdida del olfato, situaciones también de dificultad a la hora de tragar, ya sea porque a lo mejor hemos recibido radioterapia en la zona torácica y pues justo el esófago ha sufrido más y nos cuesta tragar, o porque tengamos situaciones de mucositis, de llagas
no solo en la boca, sino en el tubo digestivo que nos impida, pues con el dolor y la inflamación nos impida también comer de forma óptima. Y un tema también que sale mucho, ¿no? El tema de las defensas, que puedo comer para subir las defensas, pues también hablaremos porque también es algo frecuente que sucede con los tratamientos oncológicos y es esa neutropenia que muchos o algunos de vosotros seguramente habréis sufrido y también hablaremos de ello un poquito más adelante. Y si entramos en la alimentación, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida a través de la alimentación si nos han diagnosticado un cáncer de pulmón? Bueno, pues en una primera parte, y esto en la consulta siempre me gusta al final enseñárselo a todos los pacientes en la situación que se encuentren, incluso mucha gente viene a mi consulta no porque tengan una enfermedad oncológica, sino porque precisamente quieren aprender a alimentarse bien, de forma saludable, de forma variada, equilibrada, para prevenir enfermedades que, como digo, podemos poner todo de nuestra parte y que luego aparezcan, porque hay factores que no podemos controlar, pero que todo lo que esté en nuestra mano y podamos controlar, si lo hacemos bien, pues bueno, nunca podremos decir fue por mi culpa, no lo hice bien, pude haberlo cambiado a tiempo, ¿no? Entonces, en el tema de la educación nutricional, bueno, pues básicamente, como yo digo, es aprender a comer y algunos pensaréis, pero ¿qué me está diciendo esta mujer que me va a enseñar a mí a comer si llevo 50 años de mi vida comiendo y yo como perfectamente, ¿no? Pues os sorprendería que la mayoría de las veces cuando hacemos la historia dietética o esa entrevista nutricional al paciente, muchos pacientes que piensan que comen bien, que se alimentan bien, que no tienen ningún problema a la hora de alimentarse, se sorprende cuando realmente les cuentas lo que debería ser su alimentación para que sí que fuera de verdad saludable, variada, equilibrada, óptima para su estado físico, para su sexo, para su edad, para sus condiciones. Y bueno, pues en este punto siempre me gusta informar y ayudar a la gente a que entienda, ¿no? Que, bueno, al final tenemos que realizar una serie de comidas al día. Esto no es la Biblia, esto es lo que se recomienda. Hay personas que, bueno, pues se han acostumbrado en su vida a hacer menos comida al día y les va bien. Pero bueno, si nos basamos en lo que sería el ideal o lo más adecuado, habría que hacer en torno a 5 comidas al día. Siempre hay que evitar dejar más de 2-3 horas sin comer entre una comida y otra. Siempre vamos a tener unas 3 comidas principales, que sería el desayuno, el almuerzo y la cena, y luego 2 colaciones, una media mañana y una media tarde, para completar esa ingesta calórica, que al fin y al cabo es la energía que necesita nuestro cuerpo para mantenerse vivo. Eso es nuestro metabolismo basal y lo que tenemos que aportarle a nuestro organismo. Este metabolismo basal o estas necesidades basales a veces se ven aumentadas y en la situación de los pacientes oncológicos es así precisamente por la enfermedad. El organismo entra como un estado de hipermetabolismo y muchas veces, aunque el paciente se esté alimentando bien para su situación basal, el problema es que esas necesidades ahora mismo están aumentadas por la enfermedad. Igual pasa en un estado de salud óptimo una persona que realiza ejercicio físico. Al final, si solo consume las calorías de sus necesidades basales, va a empezar a consumirse su organismo porque no está aportando realmente lo que necesita, porque el ejercicio físico incrementa esas necesidades. Pues aquí nos pasa igual, ¿no? Siempre esto al final se va a adaptar y estas necesidades se calculan y bueno, pues se adapta el abordaje en función del paciente, ¿no? También hay que conocer que hay grupos de alimentos y los principales grupos de alimentos que veis en esta tabla tienen unas recomendaciones de consumo, ¿vale? No podemos decir, no, yo como bien, pero como legumbres un día a la semana, porque bueno, pues si vemos la tabla, ¿vale? Pues tendríamos que tomar de 2 a 4 raciones de legumbre a la semana para que llegáramos a la frecuencia recomendada. Entonces son cosas que a veces a la gente le sorprende y bueno, pues es importante que ya sea paciente oncológico, ya sea una persona sana o incluso el paciente oncológico que luego se hace al final extensivo a su familia, cuidadores, amigos, personas cercanas, pues al final toda esta información llegue a las personas para que todos estos cambios no sean solamente en el paciente que ya tiene una enfermedad, sino que podamos ir contagiando a la sociedad y que la sociedad también empiece a cuidarse un poquito más de lo que nos cuidamos. Y hoy en día es fácil, bueno, fácil. Podemos hacerlo de forma más o menos sencilla porque tenemos métodos gráficos que a mí particularmente y personalmente me gustan mucho porque creo que facilitan la vida a las personas.
Y bueno, tanto la Universidad de Canadá como la Universidad de Harvard hacen propuestas de lo que es el método del plato saludable, ¿vale? Esto siempre lo comento y claro, en España culturalmente nos cuesta un poco pensar que con un único plato podemos comer, porque bueno, yo soy la primera que en mi casa comemos plato único y mi madre todavía se sorprende y piensa que tengo a mi familia desnutrida, pero así es la evidencia y en un único plato podemos consumir la necesidad o los nutrientes que necesitamos para esa comida, ¿no? Entonces, si vemos estos platos de forma gráfica, sabríamos muy bien cómo organizar un plato ideal para que no nos faltara de nada. La mitad del plato tendría que estar formada por las verduras y la fruta. Podemos dividir en verduras y fruta, mezclarlo, o todo verdura y menos fruta, pero bueno, en esa mitad tiene que estar sobre todo verduras y frutas. Y en la otra mitad vamos a dividir un cuarto, o la mitad de esa mitad, serían los cereales integrales, que es lo que se considera más saludable, porque aunque a nivel calórico una harina refinada y una harina integral sean iguales, es decir, no es que engorde más o engorde menos una que otra, porque a nivel calórico aportan lo mismo, pero sí que es diferente a nivel metabólico, porque los cereales integrales no producen ese pico de glucosa que hacen los cereales o las harinas refinadas, que al final, bueno, pues tiene consecuencias metabólicas que pueden hacer que la persona pues gane más peso, luego sea difícil perder el peso porque tengamos problemas de resistencia a la insulina por tantos picos de glucosa en nuestro día a día. En fin, una serie de consecuencias que hay que evitar y que por eso hay que optar por granos integrales y luego fuentes de proteína. No tienen que ser proteínas animales, existen proteínas vegetales que también son perfectamente óptimas y que se pueden utilizar. Y esa sería la otra mitad de esa mitad del plato. Basar nuestra hidratación sobre todo en agua y bueno, las fuentes de grasa, siempre grasa saludable. Como digo, no se puede vivir sin grasa. No demonicemos las grasas no son el enemigo son los azúcares, las grasas son antiinflamatorias, los azúcares son proinflamatorios, ¿vale? Entonces hay que optar siempre por fuentes de grasas saludables, como es, en nuestro caso tenemos el oro líquido a nuestra mano y a un precio bastante asequible, no como en otros países. Entonces, bueno, el aceite de oliva virgen, siempre que sea virgen, tiene muchísimas propiedades muy beneficiosas y luego otras fuentes de grasas saludables como pueden ser los pescados azules, los frutos secos, en fin, tenemos muchas alternativas para consumir grasa, pero de forma saludable. Y otro método gráfico que también me gusta mucho enseñar, porque creo que, bueno, lo de pesar puede estar bien para familiarizarse, ¿no?, con lo que al final son 30 gramos de pan, pues ya cuando lo pesas 5 veces ya te sabes lo que es la ración de pan. Pero hay una forma mucho más sencilla y que si no estamos en un plan de pérdida de peso muy estricto, que necesitamos tener un poco más, bueno, pues las calorías un poco más controladas, que tampoco tiene por qué ser así, pero de forma gráfica, de forma visual, podemos saber lo que es una ración de una proteína, una ración de una grasa, una ración de verdura, una ración de fruta. Y esto también culturalmente nos cuesta, porque, bueno, pues parece que si no nos comemos los 2 filetes es que no hemos comido, ¿no? ¿Cómo me voy a comer un filetito de pollo? Bueno, pues realmente la ración de proteína de ese plato que hemos visto saludable sería el equivalente a lo que cabe en nuestra palma de la mano, nuestra palma, no la de nuestro marido ni la de nuestro hermano, la nuestra. Y si tenemos hijos pequeños, su ración de proteína será mucho más pequeña, es decir, de forma gráfica podemos saber si estamos llegando a lo óptimo, ¿no?, a lo que sería recomendable para nosotros, y no hace falta estar pesando raciones ni cantidades. Y bueno, como os decía, de esta forma gráfica, tanto con el plato como con el método de la mano, podemos llegar a conseguir una alimentación bastante equilibrada, variada y saludable, si tenemos en cuenta también otra serie de cosas como son esos pequeños cambios que al final nos pueden llevar a grandes resultados, que no se trata de hacer magia. O sea, en nutrición, todo lo que suena a magia, milagro, todo eso podéis huir, podéis correr lo más lejos posible porque no os va a llevar a nada bueno. En términos de salud, en términos de poder llevar a cabo ese método durante mucho tiempo o esos hábitos durante mucho tiempo, al final se trata de algo mucho más sencillo
que si muchos de vosotros interiorizáis y sacáis de vosotros lo que realmente estáis haciendo mal y lo cambiáis, podéis tener resultados en salud muy buenos, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, como esta foto nos invita a pensar, ¿vale? Realmente llevar una alimentación saludable, variada, equilibrada, se basa fundamentalmente, y parece muy sencillo, a lo mejor hay gente que le resulta más difícil, según el estilo de vida que lleve, pero es basar nuestra alimentación en esa materia prima, en ese producto fresco, o sea, cuanto más fresco sea el producto, mejor. Complementarlo con esos buenos procesados, porque cuando hablamos de procesados, no todos los procesados son malos. Una fruta congelada, que solamente sea la fruta, es un procesado, pero es un buen procesado, porque es una forma de consumir la fruta perfectamente equivalente de forma nutricional a una fruta fresca, ¿vale? O la verdura congelada, o la verdura en crema, siempre que leamos la etiqueta de ese alimento y veamos que realmente pues tiene los ingredientes en primer lugar, que siempre van a estar los que están en mayor cantidad. Si queremos comprar una crema de calabacín, pues que veamos que el primer ingrediente por lo menos sea calabacín, que luego venga el agua y que se parezca un poco a lo que sería una crema de calabacín que haríamos en casa, ¿vale? Si compramos una crema de calabacín y nos pone el primer ingrediente azúcar, ya sabemos que vamos mal, ¿no? Entonces, hay también muy buenos procesados que se pueden incorporar a nuestra dieta o a nuestra alimentación. No me gusta mucho hablar de dieta porque la palabra dieta como sinónimo un poco de sacrificio y no sé, no me gusta mucho utilizarla. Y sobre todo dejar de lado todo lo que son esos ultraprocesados que os pongo aquí. Me da igual que ponga sin azúcares, me da igual que ponga 0,0, me da igual que ponga sin grasa, sin sal. Todo esto es marketing puro. Todos estos productos no son saludables, aunque queramos buscar unas galletas saludables en el mercado, lo siento, no las vais a encontrar. Si queréis galletas saludables las podéis hacer en casa. Cogéis harina o avena, cogéis plátano, cogéis huevo y hacéis vuestras propias galletas, pero no busquéis ultraprocesados saludables en el mercado, en esta gama, ¿no? En este sentido de alimentos que tenemos aquí reflejados. Entonces, bueno, materia prima, productos frescos, aceite de oliva virgen, una buena hidratación, sobre todo agua, infusiones siempre que no estén azucaradas, caldos desgrasados o que no estén muy salados, pero dejar de lado todos estos productos que intentamos engañar, bueno, intentan engañarnos desde la industria alimentaria muchas veces y nosotros también, por comodidad, muchas veces nos dejamos engañar, ¿no? Entonces, bueno, no busquéis milagros en este tipo de alimentos y basar vuestra alimentación en productos frescos y completarla con estos productos procesados que sí que son alternativas saludables, ¿vale? Siempre hablamos de recomendaciones generales y son, como decía, bueno, aquellas que pueden servir al paciente oncológico o incluso a personas que no tienen ninguna condición patológica o ninguna enfermedad, ¿vale? Esas recomendaciones generales suelen ser, bueno, pues realizar varias comidas al día, incluir en cada una de ellas los 3 tipos de macronutrientes. Los macronutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, ¿vale? El aporte de micronutrientes, que son las vitaminas, los minerales, los vamos a obtener sobre todo a través del consumo de frutas y verduras frescas a diario, ¿vale? O sea, esto es muy importante, consumir sobre todo la fruta entera, no hacer zumos, porque al final cuando hacemos los zumos lo que estamos es rompiendo esa matriz de la fruta, liberamos los azúcares, dejamos la fruta, la fibra en el exprimidor y al final nos estamos tomando los azúcares libres de la fruta que no dejan de ser azúcar, aunque vengan de la fruta. Entonces, bueno, siempre se recomienda consumir la fruta de forma habitual, entera. Puntualmente se puede tomar un zumo de naranja o un zumo de fruta y no pasa nada, pero que no sea, no, yo tomo mucha fruta, tomo zumo de naranja por la mañana, por la tarde tomo zumo y por la noche tomo zumo, ¿no? Pues eso no sería del todo una recomendación a seguir, ¿vale? Asegurar ese aporte calórico, como digo, siguiendo métodos como el del plato, como el de la mano, es bastante sencillo poder hacerlo, ¿vale? Tanto para el exceso como para el defecto, tener esa referencia del plato saludable y del método de la mano es, creo que de gran ayuda y de gran apoyo para lograrlo. La buena hidratación es fundamental, o sea, al final todas las reacciones de nuestro organismo se dan en un medio acuoso y tenemos que estar bien hidratados porque si no pueden fallar muchas cosas. Por supuesto, dejar de lado tóxicos como el alcohol y el tabaco. Eso yo como profesional de la salud jamás podré recomendar a nadie ni siquiera que se tome una copita de vino. Yo no lo puedo recomendar. Yo
como digo, yo os puedo ayudar a que tengáis vuestro propio criterio, pero luego cada uno va a tomar la decisión que quiera tomar y ahí evidentemente ni el profesional de la salud ni nadie que está a su alrededor se lo va a cambiar, ¿no? Si la persona tiene la convicción firme de que quiere seguir consumiendo alcohol, consumiendo tabaco, bueno, pero yo como profesional de la salud nunca podré recomendar que nadie consuma alcohol ni que nadie consuma tabaco porque creo que no tiene ningún beneficio, no tiene ningún beneficio para la salud. Y el ejercicio físico a diario, siempre en el caso del paciente oncológico, siempre adaptado a su situación, siempre que pueda ser dirigido por un profesional, que sé que muchos pensaréis no es fácil encontrar a personas que se dediquen en concreto al ejercicio oncológico. Es verdad que, bueno, a lo mejor en ciudades más grandes hay más posibilidades, pero bueno, no es fácil, pero siempre intentar mantener cierto grado de actividad adaptado a la situación que cada uno esté atravesando, ¿no? Y luego, en cuanto a recomendaciones más específicas, aquí sí que entramos en lo que hablamos antes de esos síntomas o esos efectos secundarios que pueden producir los tratamientos o la propia enfermedad y que puedan impedir una alimentación óptima y que nos pueda poner en cierto riesgo de desnutrición en el paciente, ¿vale? Por ejemplo, para la pérdida de apetito, para esa sensación de cansancio extremo que es muy habitual en los pacientes, sobre todo en pacientes que están en tratamiento o en tratamiento con radioterapia, que suele producir mucha astenia o ciertos estadios de enfermedad a lo mejor más avanzados que producen una astenia muy importante, un cansancio muy importante, pues hay que realizar las comidas lo más completas posible, pero sobre todo con mucha densidad de nutrientes, ¿vale? Que lo poquito que el paciente pueda comer le nutra de verdad, que no sean calorías vacías, que no le aporten nada y que al final esté gastando ese pequeño apetito que tenga o esas pequeñas ganas de comer que tenga en algo que realmente nutricionalmente le está aportando calorías, pero no le está aportando nutricionalmente nada para su composición corporal, ¿vale? Comer cuando se tenga más apetito. El hacer 5 comidas al día, aquí se puede hacer menos, pero como digo, con una buena carga de densidad nutricional, o muchas y más pequeñitas en función de la tolerancia que vaya teniendo el paciente, pero sobre todo que el paciente siempre coma cuando tenga más apetito. Si el paciente llega a la hora de comer y justo no tiene apetito, es mejor dejar pasar ese tiempo y cuando el paciente tenga más apetito, que haga esa comida que no ha podido hacer en ese momento, ¿vale? Comer despacio también es importante, en un ambiente, bueno, tranquilo, acompañado, porque al final también el acto de comer es un acto muy, muy social, preparar los platos de forma lo más apetecible posible. Y bueno, como decía, para enriquecer esos platos, ya sea en cantidad de calorías o en cantidad de proteínas, ¿vale? Pues podemos ayudarnos de alimentos como el aceite de oliva, las frutas desecadas, incluso la miel. De forma proteica, pues tenemos muchísimas opciones, ¿no? Podemos utilizar huevo, jamón, leche entera en polvo, queso, muchas alternativas para que, como digo, esas pequeñas porciones o esos platos que consuma el paciente realmente le ayuden a nutrirse, ¿vale? En cuanto a las náuseas y los vómitos, bueno, aquí es diferente si solamente tenemos náuseas o además tenemos vómitos, sobre todo el tema de la hidratación, que es asegurar una buena hidratación si el paciente tiene vómitos, evitar sobre todo esos olores desagradables o muchos olores a la hora de ponerse a comer que puedan provocar la sensación de náusea o incluso el vómito, comer pequeñas cantidades de comida pero más veces al día, al igual que al igual que el agua o la bebida o lo que sea, lo que utilice el paciente para hidratarse, siempre a pequeños sorbitos durante todo el día, evitando tomar mucho líquido durante las comidas, dejarlo mejor para los espacios entre unas comidas y otras para no llenarse demasiado, para que no le pueda provocar también esa sensación de náusea o de vómito. Y sobre todo, muy importante escuchar al cuerpo, ¿no? Al final, si estamos en un momento de muchas náuseas y es que no nos apetece comer nada, si nos obligamos va a ser peor porque al final lo que vamos a conseguir es provocar probablemente un vómito, ¿no? Entonces, dejar pasar ese momento y que cuando el paciente se recupere, pues entonces pueda intentar comer lo que no ha podido comer antes, ¿vale? Y luego algo muy importante también es el tema del tratamiento farmacológico. Muchas veces, a pesar de las recomendaciones dietéticas,
También hace falta el abordaje, bueno, pues con fármacos, como puede ser a veces incluso la desametasona, es un fármaco que se utiliza también para el control de esta sensación de náuseas, de vómitos y también incluso ayuda a potenciar el apetito en caso de que el paciente no tenga demasiado apetito o haya perdido el apetito. En cuanto a la situación de estreñimiento, es fundamental, y aquí lo pongo lo primero, porque es fundamental una buena hidratación. Como digo, puede ser agua normal y corriente, puede ser agua con un poquito de limón, con un poquito de lo que queramos echarle al agua para que no sea solo agua, infusión, que sean al final formas de hidratarnos, ¿no? y que bueno, pues que esa situación de estreñimiento se pueda resolver mejor. Hidratación y moverse son dos cosas que no suelen fallar. Hay algunos pequeños trucos, bueno, a lo mejor el tema del agua tibia en ayunas con un poquito de aceite de oliva y después tomarse una pieza de fruta como puede ser un kiwi, una naranja, ricas en fibra y en vitamina C, que nos pueden ayudar a que, bueno, como que ese tubo digestivo, ese intestino reaccione, ¿no? y nos pueda ayudar a paliar este estreñimiento, ¿vale? Aumentar el aporte de fibra con esos cereales integrales, las legumbres también son fuentes de fibra muy importantes, los frutos secos, por supuesto la fruta y verdura, como digo siempre, intentar tomar la fruta y la verdura lo más entera posible y sobre todo si hacemos una crema, un puré, lo que sea, no colarlo y así podemos también asegurar ese consumo de fibra, ¿vale? Y luego, por ejemplo, el aceite de oliva virgen en crudo, una cucharada de aceite de oliva virgen en crudo, pues también puede ayudar a la motilidad intestinal y al tema de la lubricación y puede mejorar la situación de estreñimiento. Las defensas bajas, bueno, aquí me encanta porque muchos pacientes vienen a la consulta y una de las primeras preguntas es, doctora, tengo las defensas bajas y quiero que me diga qué puedo comer para subir las defensas. Bueno, pues siento, no sé, igual muchos tenéis la esperanza puesta en que os iba a contar lo contrario, pero deciros que para la neutropenia, es decir, para la bajada de los neutrófilos, que muchos de vosotros habréis probablemente sufrido durante los tratamientos, no hay un remedio dietético para subirlo, es decir, no porque comamos nada nos va a subir las defensas. Cuando hablamos de defensas bajas en oncología, de neutropenia, hablamos de que ha bajado la cantidad de neutrófilos y para subir esa cantidad de neutrófilos solo se puede hacer a través del tratamiento farmacológico, que pongo aquí los que se suelen utilizar, que son las inyecciones que se suelen utilizar y que, como digo, muchos de vosotros sabréis de lo que estoy hablando. Pero desde el punto de vista nutricional lo que sí que damos son recomendaciones higiénico-dietéticas que se llaman, sobre todo muy relacionadas, muy vinculadas a la manipulación y a la forma de cocinar los alimentos para poder consumirlos de forma segura, ¿no? Un poco pues como cuando una embarazada no puede comer queso si no están pasteurizados, ¿no? Pues igual los lácteos pasteurizados para evitar infecciones que puedan venir de los propios alimentos. Lavar bien las frutas y las hortalizas en casa cuando las vayamos a consumir con piel y si las vamos a consumir sin piel, lavar y pelar bien. Si vamos a salir fuera de casa, evitar en los restaurantes pedir, bueno, pues ensaladas, pescado que se coma poco cocinado o crudo como puede ser el sushi, carne que no esté bien hecha, ¿vale? Todo esto al final son vías posibles de transmisión de infecciones alimentarias que en el paciente con una bajada de defensa, una neutropenia, es muy importante tener en cuenta. No significa que no podamos salir de casa, podemos salir perfectamente, bueno, en esta situación a lo mejor no, pero si volvemos en algún momento a la normalidad de verdad, pues cuando queramos salir fuera de casa a comer, que tengamos todo esto en cuenta si estamos, ¿no? Bueno, pues si estamos durante los tratamientos, que podamos estar más en riesgo de bajada de defensa, o incluso hay personas que terminan los tratamientos y se quedan en un cierto grado de neutropenia, que a veces con el tiempo se logra recuperar, a veces cuesta más y hay que poner algún tratamiento, pero como digo, el tema de subir las defensas, otra cosa es fortalecer el sistema inmune, que al final, bueno, pues con una dieta variada, rica en productos frescos, en verduras, en hortalizas, en frutas, se potencia, ¿no? el sistema inmune. Pero estas defensas en concreto, como digo aquí, los neutrófilos solo suben cuando ponemos este tratamiento y todo lo demás que podamos recomendar son más, como digo, estas medidas higiénico-dietéticas. Las alteraciones del gusto y el olfato
seguramente habréis muchos de vosotros o algunos de vosotros manifestado esa sensación de, ¿no?, de sabor metálico, esa alteración del gusto que también es frecuente. Pues, por ejemplo, la fruta ácida puede ayudar a desaparecer, en cierto modo, ese sabor metálico. También cambiar la cubertería, si es una alteración bastante molesta, cambiar la cubertería que tengamos metálica por, pues, momentáneamente o temporalmente, mientras dure ese síntoma, cambiarlo por una vajilla que no sea metálica, incluso una vajilla de plástico de usar y tirar. Si el agua, incluso a veces el agua también, los pacientes manifiestan que tiene como un sabor que les resulta desagradable, es fundamental hidratarse, tenemos que tomar agua, entonces, bueno, pues a lo mejor añadir un poco de limón también puede ayudar. El tema de las carnes también suele provocar algún rechazo porque, bueno, resulta un poco desagradable el sabor, pues se puede intentar macerar o hacer salsas dulces o, bueno, con hierbas aromáticas para enmascarar un poco ese sabor de la carne, y si por lo que sea no se toleran las proteínas de origen animal, pues se buscan fuentes de proteína vegetal, como pueden ser las legumbres, como puede ser tofu. En fin, hay muchas fuentes de proteína vegetal que son perfectamente, como decía, equivalentes y que no habría ningún problema en dejar temporalmente de utilizar la proteína animal si así fuera necesario. Y en cuanto a la dificultad para tragar, que como decía antes ya puede ser porque el paciente haya estado o esté en tratamiento, por ejemplo con radioterapia en la zona torácica, a veces el esófago puede sufrir parte de la radiación, puede tener un grado de inflamación, de esofagitis, y el paciente le cueste tragar, a veces porque tenemos mucositis o esas llagas tanto en la boca como muchas veces en todo el tubo digestivo, que nos provoca mucho dolor a la hora de tragar, y que en ocasiones hay que poner tratamiento farmacológico para el dolor porque es bastante insoportable y no permite al paciente tragar nada, ni siquiera a veces la saliva. Bueno, pues al final para estas situaciones, sobre todo en el tema de la disfagia o de la dificultad para tragar, por situaciones, por ejemplo, como esofagitis, bueno, pues al final mantener una posición erguida mientras comemos, incluso después de comer un buen rato, hasta 30 o 45 minutos, comer de forma despacio, comidas que no tengan mucho volumen y comerlas de forma más frecuentes, evitar los extremos de temperatura de los alimentos, ni muy fríos ni muy calientes, lo ideal es una temperatura más ambiente, y luego siempre habrá que adaptar también la textura al tipo de dificultad o de disfagia que tenga el paciente. Y en el caso de las mucositis, como digo, es muy doloroso y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los alimentos secos, como pueden ser los biscotes de pan tostado, los picos de pan, las galletas, los frutos secos, todos esos alimentos que se pueden romper al masticar en pequeños trocitos punzantes y que pueden empeorar y dañar mucho y aumentar el dolor porque pueden provocar más heridas en esa mucosa que está muy afectada. Y también los alimentos fibrosos, como son los espárragos, por ejemplo, o la piña, que son alimentos que tienen muchas fibritas, ¿no?, muchas fibrillas, pues también habría que evitarlos, por lo menos consumir de forma entera y masticarlos, ¿vale? Bueno, una pregunta que seguro que es del millón: ¿qué pasa con el tema de los suplementos? ¿Tengo que tomar suplementos, sí o no? ¿Cuándo? Bueno, si vemos la imagen, creo que queda bastante bien reflejado en que si realmente estamos teniendo una alimentación óptima, variada, equilibrada, no necesitaríamos tomar ningún tipo de suplemento, nadie, ni un paciente oncológico, ni una persona que no tenga ninguna enfermedad. Y si hay que tomar algún suplemento, esto tiene que ser siempre bajo prescripción médica y no porque nadie me haya dicho que yo estoy tomando un suplemento de lo que sea, me da igual, de lo que sea, y le está yendo bien, ¿vale? Tenemos que luchar, y es muy difícil, porque en la sociedad pues somos así, todos. Como dice algún compañero, que me gusta mucho esa expresión, el a mí me funcionismo, ¿no? Como a mí me ha funcionado, pues a ti te va a funcionar también. Entonces somos muy de recomendar pues todo lo que nosotros estamos tomando, y sobre todo si la persona que tenemos al lado está pasando por la misma enfermedad, pues más todavía. Cada persona, cada enfermedad, cada individuo es único, y lo que uno puede estar tomando y sentándole bien, para otro puede ser algo, bueno, pues que le puede provocar a lo mejor algún daño más de mayor o menor importancia, ¿no? Entonces,
en este sentido, siempre que haya que tomar una suplementación, siempre va a ser bajo prescripción médica y porque realmente el profesional sanitario haya diagnosticado ese déficit, sobre todo en una analítica, que es donde fundamentalmente se refleja que ese paciente tiene algún déficit que hay que cubrir. Si no se puede cubrir solamente con la dieta, porque por lo que sea o no se puede estar alimentando bien, o no conseguimos con la dieta llegar a la recomendación, pues habría que suplementar. Pero como digo, siempre, siempre bajo prescripción médica, sea el tipo de suplemento que me queráis decir y preguntar, ¿vale? Y lo mismo digo, los remedios naturales, y esto más todavía, porque de verdad, o sea, natural no es sinónimo de inocuo. No os podéis imaginar todo este tipo de cosas que al final, pues sí, diréis, se vende. ¿Y por qué se venden? Bueno, pues porque se venden, porque al final probablemente no hagan ni bien ni mal, ¿vale? Pero en una persona que está en tratamiento, sobre todo en un paciente oncológico que está en tratamiento, y ahí me vengo a incidir, ¿vale? Hay remedios naturales como puede ser esta hierba de San Juan, como puede ser un zumo de pomelo, un pomelo, que pueden incidir mucho en el tratamiento que tiene el paciente y que puede hacer o bien que el fármaco se acumule más de la cuenta y el paciente tenga mucha toxicidad, o bien que algo incluso peor, y es que el paciente, esa interacción provoque que el fármaco se elimine más rápido y entonces no haga el efecto que debería hacer porque hay menos cantidad de fármaco, ¿vale? Entonces, si tenemos menos cantidad de fármaco del que queremos o del que estamos aportando para curar o tratar o controlar la enfermedad, pues la consecuencia puede ser que la enfermedad no esté respondiendo como debería porque está interaccionando, ¿vale? Cualquier remedio natural sería susceptible de interactuar realmente. No tenemos, por desgracia, estudios de todos los remedios naturales, primero porque, como digo, estos remedios naturales no pasan ningún tipo de, entre comillas, control en el sentido de cómo lo hace un fármaco, ¿no? Al final el desarrollo de un fármaco lleva años de investigación, años de ensayos clínicos y bueno, luego al final una agencia sanitaria certifica que ese fármaco es útil y seguro para tratar una condición. En el sentido de los remedios naturales no es así, ¿no? Y una simple hierba, como vemos, o un simple pomelo, que no es un remedio natural, al final es una fruta, puede ser bastante perjudicial. Entonces, bueno, hay muchos que están identificados como estos y que, como digo, según el tratamiento que estemos llevando, el propio oncólogo nos lo va a decir, olvídese de tomar pomelo, olvídese de tomar esta hierba en concreto de San Juan, ¿no? Pero siempre mucho cuidado con todo este tipo de remedios y siempre consultar bueno, pues a su oncólogo o a su nutricionista o a la persona que esté llevando su situación o su enfermedad oncológica y que le pueda seguramente ayudar mucho más que cualquier información que podamos encontrar, como decía, en Internet, sin que esté, bueno, pues filtrada de ninguna manera, ¿no? Y bueno, Rocío, disculpa que te interrumpa, sí, soy Diego. Si pudieras dime. ir finalizando para tener los últimos 15 minutos para preguntas, Sí, sería vale, fantástico. ya me queda nada. Vale. Vale, fantástico. Gracias. Bueno, aquí hablo he oído hablar de la dieta alcalina, porque bueno, como la dieta alcalina habréis oído hablar de millones de dietas, de dieta macrobiótica, de todas las que queráis. Entonces, bueno, hay un peligro inmenso en todo esto de la dieta, como decía, anticáncer, ¿vale? No tienen ninguna evidencia científica, se basan en hipótesis, pero no tienen ensayos clínicos detrás que certifiquen que esa medida realmente o esa dieta tiene algún beneficio en el paciente oncológico. Son peligrosas para la salud, muchas veces van vinculadas a suplementos, a tipos de alimentos que cuestan mucho dinero. Suelen ser muy monótonas, no se pueden mantener y al final la única que ha tenido evidencia y que tiene evidencia en la prevención de la enfermedad, en el caso del cáncer, es la dieta mediterránea, ¿vale? Que no es simplemente una dieta, es un estilo de vida, porque al final la dieta mediterránea habla de, bueno, pues de priorizar el consumo de lo que hemos hablado, de alimentos frescos, de grasas saludables, pero al final también se basa en hábitos como el ejercicio físico, en tener presentes mucho las técnicas de cocinado que sean más saludables, como el horno, el vapor, la plancha, en fin, que no es solamente el concepto de dieta mediterránea, pescado, aceite de oliva, ¿no? Y es la única que realmente tiene esa evidencia. Pero, y ya finalizo aquí, lo más importante de todos y de todo y que creo que después de este rato escuchándome os habrá quedado bastante claro, es que el seguimiento y el abordaje nutricional del paciente oncológico debe ser personalizado
individualizado al máximo y sobre todo supervisado por un especialista en nutrición. Y sin más, pues daros las gracias por escucharme y espero que, bueno, que haya sido útil y ameno y os sirva mucho en vuestro día a día. Muchísimas gracias, de verdad, Rocío, porque hemos aprendido un montón contigo, muchísimo. Es decir, nos ha encantado un poco la evolución que has seguido en el valor de la nutrición oncológica, el seguido del impacto también que tiene la enfermedad y los tratamientos en el estado nutricional y también luego ya recomendaciones de la alimentación de carácter general, pero has ido escalando para ir cada vez más a un nivel más personalizado y nos quedamos con esa última recomendación que nos hacías. Digamos que tiene que ser lo más personalizado posible y la dificultad que tenemos, no estaréis de acuerdo conmigo, es que muchas veces no tenemos acceso a esos recursos, ¿no? Que es una de las grandes dificultades. Entonces, Sí, antes de comenzar con las preguntas, que sé que hay algunas, voy a recordaros cómo podéis participar. Si alguien quiere levantar la mano y hacer la pregunta o comentario por micrófono, pues le dais ahí a la tecla de la mano y nosotros os daremos paso. O si preferís hacerlo por escrito, en el apartado preguntas y es totalmente confidencial y se lo trasladaremos a Rocío. Así que si quieres, bueno, os recomiendo a todos si queréis, entre nuestras caritas que nos podéis ver y el PowerPoint hay una barra. Podéis bajar la barrita y así nos podéis ver más grandes si es que queréis vernos más grandes. Entonces, si quieres, Bernard, empezar con la primera pregunta. Pues sí, Diego, porque la tengo aquí. Bueno, Rocío, me ha encantado tu presentación, la verdad. Ha sido súper enriquecedora, como todos los alimentos que nos has mostrado en las diapositivas. Y, gracias. Sí, la verdad es que ha estado genial. Pero claro, vamos a ver y a resolver las dudas que han tenido los asistentes sobre el tema, ¿no? Y una de ellas nos preguntan que si es la cúrcuma un ingrediente a utilizar en la alimentación de las personas con cáncer. Vale, bueno, esta también es otra pregunta top, pero como ya no tenía tanto tiempo, no podía ir alimento por alimento. Podría haber puesto la foto con el brócoli, con la cúrcuma, con cualquier alimento luchando contra el cáncer, ¿vale? O enfrentándose al cáncer. Me vengo a referir, hay alimentos que por supuesto, tienen unas propiedades buenísimas, pero no solamente la cúrcuma, el brócoli, son alimentos como el ajo, la cebolla, todos los alimentos, frutas, verduras, tienen unas propiedades muy buenas para la salud, pero eso no significa que tengamos que centrar nuestra alimentación solamente en un alimento porque tenga esas propiedades y pueda ayudarnos en la enfermedad, ¿vale? Al final son alimentos que tienen una moda o entran como en una especie de moda, ¿no? De ahora es la cúrcuma, la avena, la quinoa, en fin, bueno, podríamos hablar de muchos, ¿no? Pero al final lo que yo quiero transmitir siempre es que, como decía al principio, ¿no? Que ni una dieta, ni un ingrediente, ni un alimento, ni un nutriente nos va a ayudar a combatir o a curar o a controlar un cáncer. ¿Que pueden utilizar cúrcuma? Por supuesto, o sea, es un alimento muy bueno, pero tanto si tienes cáncer como si no lo tienes, no hay ningún problema. Si le gusta, lo puede incluir y es maravilloso. Ahora, el problema está cuando a la persona no le gusta ese alimento y como hay esa moda o esa cierta creencia detrás de la cúrcuma, el jengibre, el brócoli, bueno, todos los que queramos, el paciente cambia radicalmente su alimentación y a pesar de que no le gusta, y si tenemos situaciones complicadas como las que he comentado, hacer a una persona que coma algo que encima normalmente no come porque no le gusta, puede llevar a situaciones más graves cuando realmente ese alimento por sí solo o porque lo incluya en su dieta no va a ser nada definitivo, ¿no? En su proceso oncológico. Entonces, ¿se puede tomar la cúrcuma? Por supuesto, la cúrcuma es maravillosa para el que le guste, el jengibre es maravilloso para el que le guste. Yo personalmente no puedo con el sabor del jengibre porque me come el sabor de todo lo demás, ¿no? Entonces, es algo muy personal, pero ¿aporta beneficios? Sí, aporta, pero no le va a ayudar a controlar ni a curar su enfermedad. Muy bien. Rocío, tenemos otra pregunta que nos hacen y nos dicen: recibí en octubre pasado 6 sesiones de radioterapia SBRT. Desde entonces ha disminuido mucho mi apetito. ¿Es normal? Gracias.
Puede ser, sí que puede ser. Y en este caso, no sé si lo he comentado antes, pero sí, creo que lo he comentado. Para el tema de la pérdida de apetito en el paciente oncológico sí que hay ayuda farmacológica, que muchas veces solamente con las recomendaciones nutricionales no es suficiente. Entonces, si el paciente puede estar, habría que valorarlo y ver si tiene algún riesgo o no de desnutrición o si está desnutrido o no. Pero si hiciera falta para que recuperara ese apetito, hay también fármaco que está demostrado que ayuda con esa recuperación del apetito, incluso ayuda a detener la pérdida de peso en caso de pacientes que están más desnutridos, pero sí que puede ser también, no sé si tiene la enfermedad actualmente o si la enfermedad está curada, o sea, hay muchos factores que pueden influir, pero bueno, al final la pérdida de apetito, las astenias son síntomas que acompañan muchas veces al paciente oncológico y tienen muchas causas diferentes, incluso pueden ser causas más psicológicas, emocionales, o sea que sí, que claro, que puede ser normal, entre comillas, ¿no? Pues nada, sigo yo, Diego. Ahora, Vamos así muy, como turnándonos. Ya muy disculpa, Rocío, por todo, porque ahora se están llegando más preguntas, ¿eh? estupendo. Bueno, pues mira, esta pregunta va un poco en relación con las dietas anticáncer que has comentado tú antes. Es de una compañera nuestra de la asociación y dice que hay una médico que escribe libros sobre recetas anticáncer. Ella dice que en la que cuenta medio verdades. Pero esta persona tiene un título, sin embargo, que son de recomendaciones y ella lo que pregunta es que cómo se pueden identificar realmente a que está escrito por un verdadero profesional. ¿Es claro? O sea, ¿se puede descifrar claramente o hay que tener determinados conocimientos para saber que efectivamente te están contando algo que no es cierto? Claro, a ver, aquí es lo que digo, ¿no? Al final, y a lo mejor suena muy brusco, pero creo que cada uno debería hablar de lo que realmente sabe o para lo que realmente está preparado, cualificado y sobre todo certificado, ¿no? Esta persona en concreto, y no voy a entrar mucho más allá, pero esta persona en concreto, a raíz de una situación personal, decide, bueno, pues hacer un cambio en su alimentación y al final, pues, bueno, por circunstancias que a lo mejor no mencionó del todo clara en su libro, como que el tratamiento oncológico evidentemente hizo su parte, ¿vale? Pues puede parecer esa media verdad que dice tu compañera, ¿no? Esa media verdad es que da a entender como que cambiando la alimentación pues consiguió curarse de un cáncer que en principio tenía un pronóstico bastante negativo, ¿no? Entonces, el problema de esto es que, como digo, hoy en día parece que de nutrición puede hablar todo el mundo, ¿vale? Porque como al final todos nos alimentamos todos los días, pues parece que la nutrición puede hacerla, puede dedicarse todo el mundo por el simple hecho de tener, ¿no? un título sanitario como puede ser ella que es médico. Y no, o sea, es que la ley no te permite realmente eh, hablar o recomendar nada relacionado con la nutrición si no tienes un título, ya sea un grado o sea una formación profesional, un dietista, ¿no? Entonces, claro, aquí al final el problema de la bata blanca es que cuando vemos una bata blanca, pues ya pensamos que eso en cierta manera nos da una tranquilidad y hay muchísimos gurús que no son ni siquiera médicos y que se ponen una bata blanca, ¿no? Entonces, una forma de identificar que realmente tienes delante un profesional es, bueno, si estás en una consulta, evidentemente los títulos, y si no estás en una consulta, realmente informarte de quién es esa persona y si está hablando de un tema que no es el suyo, saber también interpretar lo que está contando, porque al final es un libro un poco autobiográfico y que al final, bueno, pues como tuvo éxito, pues le dio pie a escribir otro. Pero que al final cuenta su vida, ¿no? Como digo yo, es su vida, lo que pasa es que como es médico, mucha gente lleva esa vida y el problema de contar tu vida y recomendar cosas es precisamente ese, ¿no? Que la gente se agarra a eso y hace, bueno, pues lo que sea por poder curar su enfermedad o controlar su enfermedad. Entonces, bueno, yo creo que cuando alguien quiera tener información sobre un tema en concreto, lo ideal es que busque algún profesional y a día de hoy, como digo, hay muchísimos profesionales que hacemos ya consulta online. Incluso yo hago, por ejemplo, consulta informativa, orientativa, gratuita a los pacientes que
¿no? que están pasando por esta situación y necesitan un poco de guía, porque al final lo que buscas es un profesional de referencia que te pueda decir en media hora, ni caso a la dieta alcalina, ni caso al tal, céntrate en esto y ya está. Y a lo mejor, bueno, pues el paciente acaba en mi consulta o no, pero por lo menos yo le he guiado o le he resuelto ciertas dudas que pueda tener de primera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es lo importante, que los profesionales que nos dedicamos a esto, en concreto a la nutrición, de lo que mucha gente a día de hoy habla, pues le demos voz y demos valor a toda esta información veraz y científica. Rocío, nos están llegando un montón de preguntas. O sea, entonces, estamos muy contentos, ¿eh? Porque eso significa que la gente está atenta y quiere resolver. Entonces, te vamos a ir lanzando preguntas. Si quieres, porque yo creo que no nos quedan 10, 15 minutos, nos quedan de seminario, vamos a intentar responder las máximas posibles. Si vemos que quedan alguna, lo que podemos hacer quizá es responderles luego por email. ¿Te parece bien? O... Sí, claro, sin problema. Vale, pues mira, te planteo yo la siguiente, ¿vale? Nos preguntan, ¿es cierto que las células cancerosas reaccionan al azúcar? Un cirujano torácico me comentó una vez que el suero del PET-TAC está hecho de azúcar. Si esto es así, ¿no sería conveniente decir a la gente que no tome azúcar y que vigile el índice glucémico de lo que come? Bueno, es que de hecho es lo que hay que hacer y lo he comentado antes, ¿no? Que al final el azúcar es una sustancia totalmente inflamatoria, ¿vale? Y bueno, en esto hay muchas teorías, no es porque tomemos azúcar el cáncer se va a alimentar de ese azúcar, ¿vale? Porque al final, bueno, el azúcar está relacionado con muchas situaciones patológicas. Y lo que hay que recomendar a la gente es que el azúcar que se consuma sea el que viene de la fruta, el que viene de las verduras, que las formas integrales son lo que debe predominar en su dieta en el día a día, ¿vale? Los cereales integrales, la pasta, o sea, consumamos pasta integral, arroz integral, panes integrales y dejemos los azúcares refinados, ¿vale? Pero lo más importante para el paciente oncológico al final es conseguir llevar esa alimentación, o sea, sin excluir más allá de productos o de hábitos tóxicos que podemos decir excluimos sí o sí, o alimentos ultraprocesados que son fuente de, digamos, calorías vacías que más bien nos desnutren más que nutrirnos, ¿vale? Pues pasa un poco como el tema de la dieta alcalina y como el cáncer crece en un medio ácido, pues si yo tomo una dieta alcalina y claro, como digo, todos son hipótesis que no tienen ninguna base científica más allá que alguien lanza esa propuesta, ¿no? Y al final el cáncer no es que crezca en un medio ácido, es que el cáncer desarrolla su medio ácido y crece en él. No es porque nosotros tengamos un medio ácido, ¿vale? Y también que esos controles del pH ácido de la sangre tienen unos rangos tan pequeños de variación que si los pudiéramos controlar con la alimentación, entraríamos en riesgo de morirnos, muchos de nosotros, con muchas de las intervenciones que se hacen. Al final, el único cambio que se consigue hacer es un cambio en el pH de la orina, que a día de hoy no tiene ninguna relevancia, ¿vale? O sea que bueno, que va un poco en el hilo, ¿no? de todo el tema también de las dietas milagro y todo esto. ¿Me da tiempo a hacerle una, Diego? Sí, vamos a hacer 2 o 3 más a ver si nos da tiempo. Venga. Perfecto. ¿Qué alimento se le puede dar a un paciente que tiene tos? Nos proponen si puede ser cebolla morada con miel y canela. ¿Puede ser? Madre mía. A ver, aquí muchas veces en la consulta cuando veo a los pacientes, al final es que cuando hablamos de un tratamiento individualizado es que es así. El paciente tiene tos y uno piensa, bueno, ¿puede tomar cebolla? Pues a lo mejor la cebolla, uno piensa que le puede, ¿no? La cebolla morada, que además es más fuerte. No sé de dónde habrá sacado ese remedio, pero desde luego si es un remedio que le funciona y le alivia, no voy a ser yo la que le diga que no lo tome porque al final son elementos, ¿no? Que son alimentos que no tienen ningún problema, ¿vale? O sea que bueno, es que habría que ver por qué tiene esa tos, si se puede controlar de alguna forma con algún fármaco más que con la alimentación, ¿no? Me imagino que va más en el hilo de esa garraspera o ese picor continuo de la garganta, pero bueno, básicamente lo que le recomendaría a lo mejor es que evitar alimentos pues muy, muy fuertes, muy picantes, muy
muy irritantes, como puede ser a lo mejor la cebolla morada, pero ya digo que si ha probado ese remedio y justo le va bien, no voy a ser yo la que le diga lo contrario, ¿no? Rocío, te voy a hacer 2 preguntas en una, ¿vale? Y así, porque voy a juntar Vale. 2. Nos preguntan, mejor dicho, o te preguntan, ¿los productos lácteos tipo yogures o Actimel son adecuados durante la quimioterapia? Y la segunda pregunta que nos hace otra persona es, has mencionado el sushi y dice que contiene mucho azúcar, si es idóneo, nos pregunta. Bueno, a ver, el sushi depende de cómo lo hayan preparado. O sea, si uno se toma un salmón marinado, por ejemplo, pues sí que en el proceso de marinado sí que se añade muchas más cosas. Un sushi donde realmente el pescado solamente está congelado, ahí no habría problema más que, bueno, al fin y al cabo el arroz, si te lo comes con arroz blanco, ¿no? Que bueno, pero no es tampoco nada demasiado llamativo, ¿vale? Y luego el tema de los lácteos, a ver, los lácteos, si me preguntan de forma general, los lácteos son perfectamente saludables, perfectamente buenos para la salud. Y salvo que alguien tenga algún problema de tolerancia o de que no le guste y no los tome, y bueno, pues toma otras opciones, ¿vale? O lácteos sin lactosa o bebidas vegetales, que no son leche, pues no hay ningún problema. Pero realmente, a lo mejor el Actimel pues no sería el mejor lácteo porque, bueno, pues difiere mucho de lo que puede ser un yogur, que al final sí que tiene unos componentes nutricionales mucho mejores que un Actimel, que muchas veces básicamente tiene azúcar y poco más. Y cualquier tipo de lácteo, ya sea leche, quesos, siempre que el queso sea un queso de verdad, como digo yo, que tenga los ingredientes del queso y no inventos raros de queso, de untar, quesitos de porciones ni cosas de estas. El queso al final, cuanto más curado, muchas veces mejor queso es, ¿no? Pero bueno, también un poco de la tolerancia al gusto de cada uno. Pero en general los lácteos ni producen cáncer ni tienen nada que ver con muchas de las, bueno, de la mala fama que se les ha dado a los lácteos, ¿no? Entonces, al final, el que le guste y los tolere bien, si no tiene ningún otro problema de sobrepeso, obesidad, que haya que controlar un poco más el aporte de estas grasas saturadas, que dentro de las grasas saturadas son de las mejores, no habría ningún problema. Perfecto, pues hacemos una última, Bernat, ¿te parece? Vale. Perfecto, sí, tengo aquí una también en batería. A ver, Venga, ¿qué hay de cierto barra falso en tomar alimentos de índice básico barra ácido? ¿Lo Pues lo entienden? he contado, sí, me imagino que es el tema de la dieta alcalina, sí. Efectivamente. Y es lo que he contado antes, ¿no? Al final, bueno, sobre todo con el tema del cáncer y cuando alguien le quiere vender la dieta alcalina a un paciente oncológico, como decía, en primer lugar, cuando alguien intente esto, por favor, que el paciente se vaya lo más lejos posible de esa persona barra, llámese profesional, probablemente no sea tanto, pero bueno, que huya lejos porque de verdad el tema de la dieta alcalina, como digo, al final se genera en base a una hipótesis que no tiene ninguna demostración en humanos ni en ningún ensayo clínico en humanos. Y al final lo que intenta hablar es de que, bueno, como el cáncer crece en un medio ácido, si nosotros alcalinizamos nuestro medio, pues entonces el cáncer no va a crecer o va a crecer menos, ¿vale? Entonces, punto número 1, como digo, el cáncer no crece porque nuestro medio sea ácido, el cáncer se crea su propia atmósfera ácida para crecer, ¿vale? Y ante eso nosotros no podemos hacer nada desde el punto de vista de la alimentación. Y luego, el segundo punto es que el control del pH de la sangre tiene unos rangos de variación tan estrechos y tan pequeños que si pasamos hacia arriba o pasamos hacia abajo, tiene consecuencias que pueden ser fatales y mortales. O sea, si eso se controlara con una simple dieta, mucha gente ya se habría ido al otro mundo por este tipo de consecuencias. Como digo, lo único que ha demostrado la dieta alcalina es variar el pH de la orina y que hasta el día de hoy no tiene ninguna bueno, pues repercusión en cuanto al éxito en el tratamiento del paciente oncológico. Muy bien, muchas pues gracias, Rocío. tenemos que ir finalizando. Me da mucha pena dejar algunas preguntas. No son muchas, pero las personas que nos estéis escuchando y que no hayamos resuelto vuestras dudas, disculpad, pero nos comprometemos a daros respuesta, os lo prometemos. Claro que sí. Entonces, eso es. Entonces, pues bueno,
Vamos a finalizar primero dándote las gracias, Rocío. Gracias, muchísimas gracias por tu participación totalmente altruista y que realmente ha sido un placer, ¿verdad, Bernat? Claro que sí, Rocío. Muchísimas gracias también. Y también, Diego, hay que agradecer que estemos aquí a nuestros grandes colaboradores, que los has mencionado Os voy a poner. exactamente, en la primera intervención, como son Bristol, Behringer, Medtronic, MSD, Novartis, Pfizer, Roche y también Takeda. Por supuesto, también, aparte, os quiero agradecer a vosotros la colaboración que tenemos. A ti y a Víctor. Y bueno, yo tengo que informar de que el vídeo de esta sesión estará en el canal de YouTube, tanto de ACAP como de la Fundación Más que Ideas, y por supuesto a animar a todo el mundo que contacte con nosotros ante cualquier duda o ante cualquier falta de información que podamos resolver, no solamente sobre nutrición en este caso, como el seminario de hoy, sino en otras cuestiones que a lo mejor podamos también tener en cuenta y resolver. Eso es mis mayores agradecimientos. Rocío, Pues nos están llegando muchos mensajes de agradecimiento. Entonces, decirte que la gente está muy satisfecha. Gracias, muchas gracias. Saben que incluso ahora siguen llegando algunas preguntas, pero prometemos que las vamos a guardar y las vamos a hacer y nos vamos a dar respuesta. Entonces, únicamente en un minuto, si quieres, Rocío, un último mensaje que quieres compartir con nosotros antes de cerrar el webinario. sí, bueno, pues yo sumarme a todos los agradecimientos, tanto a vosotros por darme esta oportunidad a mí, pero un poco también en representación de todos los profesionales que cuidamos de la salud de los pacientes oncológicos y que al final, gracias a vosotros, también nos dais voz y pueden poner cara, nombre y apellidos a personas, pues de confianza, ¿no? A la hora de poder, como decís, transmitir cualquier duda, cualquier necesidad. Pues yo estaré encantada de poder ayudar al mayor número de pacientes posible y me encanta participar, como digo, en este tipo de iniciativas porque creo que son muy necesarias y porque muchas veces me da pena no poder llegar a muchos más pacientes que sin duda sé que necesitan ayuda en algo tan fundamental como es la alimentación. Así que súper agradecida de haber participado, de que hayáis confiado en mí y bueno, pues espero en el futuro poder participar de nuevo y por supuesto todas las preguntas que hayan quedado me comprometo a responderlas para que nadie se quede con el mal sabor de no haber tenido su respuesta. Muchísimas gracias, Rocío. Y únicamente recordar, jueves que viene a las 6 de la tarde tenemos un seminario sobre tratamientos en cáncer de pulmón. Os invitamos a acompañarnos porque además tendremos a 3 profesionales de referencia. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias.